¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos ya Atlántico Noticias en edición de viernes. Un repaso, ya saben, desde Canarias a la actualidad nacional e internacional y hoy de nuevo marcada por los gravísimos incidentes producidos en varias ciudades españolas. El detonante de estos disturbios, el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. De hecho, la tercera noche de disturbios, incidentes graves en Barcelona se han reproducido también en Valencia y en otros puntos. Estas concentraciones, por cierto, se están convocando de nuevo para hoy viernes. La policía teme otra noche de tensión en las calles. Esto hay que sumar, Isiar, que este jueves se conocía una nueva condena que se le va a imponer al rapero. Se le ha impuesto ya de hecho, Isiar. Así es, Marta, pero estas no son en firmes, estas son recurribles y son dos condenas, tanto por amenazas como por agresión. Como bien dices, continúan las manifestaciones, también los actos vandálicos, y hoy en el programa en Atlántico Noticias les mostramos y escuchamos algunas reacciones a nivel internacional. Más manifestaciones en otros puntos del planeta. En Brasil, cientos de personas pertenecientes al llamado Movimiento Negro salieron a las calles. Exigen al gobierno una vacunación en masa, también subsidios para enfrentar la pandemia. Y ven cómo protestaban con esos platos en los que ponían la palabra hambre. Y en Venezuela han empezado ya la campaña de vacunación, pero el gobierno de Maduro vuelve a centrar la polémica porque en el primer grupo de vacunación se ha incluido, además de a los sanitarios, evidentemente, a los militares y a los parlamentarios. La clase política y el ejército por delante de los mayores. Esta población, que ya saben es la más vulnerable, no ha sido mencionada en el plan anunciado por Maduro. Y en La Habana, en Cuba, precisamente la capital, es el principal foco de casos positivos por coronavirus. A pesar de las restricciones y del toque de queda, la capital de Cuba no consigue bajar el número de contagios y se suma a todo esto la precaria situación económica. Y los municipios de Quito y Guayaquil, en Ecuador, han pedido a su gobierno que compra de forma directa las vacunas. Aseguran que cuentan con la financiación para ello, 20 millones de dólares. Así podrían vacunar a la población de forma más rápida y reactivar la economía de estas dos zonas. Quito aglutina el 32% de los casos de todo el país. Y aquí en España se sigue avanzando con la campaña de vacunación, con las vacunas aprobadas por la Agencia del Medicamento Europeo, pero además ya las próximas semanas podría acelerarse esta campaña, todo gracias a la llegada de más candidatas de otros laboratorios. Miguel Vega. España ya ha inmunizado al 3% de la población, es decir, 1.200.000 personas, y lo sigue haciendo con las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Pero en marzo podría contar con un impulso más. La Agencia del Medicamento Europeo podría aprobar la candidata de Johnson & Johnson a mediados de mes. Pero solo es la primera. Antes de verano podríamos contar con 5 vacunas más para conseguir el ansiado objetivo de inmunizar al 70% de la población. Y miraremos lo que ocurre en la pequeña localidad de Codogno, que está en Italia, al norte en concreto. Hace un año fue noticia, primer foco importante de coronavirus en toda Europa, 50.000 personas confinadas. Esta fue una medida que ahora nos parece más o menos familiar. En su momento, hace solo 365 días, no se había dado aún en Occidente. Luego lo vamos a ver. Y también veremos el éxito de la mayor misión a Marte de la historia. La NASA puso en el cráter el vehículo más pesado, complejo y caro que se ha enviado jamás al planeta rojo. Su cometido, a partir de ahora, buscar rastros de vida en lo que fue un lago hace millones de años. Bueno, vamos a arrancar. Los Mossos de Escuadra han detenido al menos a 8 personas en la tercera noche de disturbios en Barcelona en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Y además se ha dado a conocer una nueva condena. Así es, Marta, en este caso son dos condenas totalmente recurribles, tanto por amenazas como por agresión, algo que podría aumentar la tensión en esas manifestaciones, por ejemplo las que se han dado este jueves en Madrid, Barcelona, Valencia, con cargas policiales, quema de contenedores también de vehículos y boicot no solo a comercio, sino también a medios de comunicación, algo que no sucedía, por ejemplo, en Baracaldo, en Vizcaya. Allí sí se manifestaron de una forma totalmente pacífica. La previsión es que este fin de semana continúen los disturbios. Pedro Sánchez ya se ha pronunciado sobre estas violentas manifestaciones y asegura que la violencia es inadmisible.
Tercera noche de protestas violentas en Barcelona, Madrid y Valencia. Tercera noche de enfrentamientos con la policía. E innumerables actos vandálicos. Observen cómo periodistas evitan que este coche quede totalmente calcinado, como esta moto que prende en fuego junto a colchones y contenedores. Miedo entre los vecinos que desde sus casas observan atemorizados cómo el fuego supera la altura de los semáforos. Por ello se han tenido que desplegar dotaciones de bomberos para apagar no uno, ni dos, ni tres, sino fuegos casi imposibles de enumerar. Y quienes parecen defender la libertad de expresión a capa y espada, luego atacan la sede de este periódico en Cataluña. 2 mozos resultaron heridos de una pedrada en la cabeza y en Valencia helicópteros hacen seguimiento desde el aire. Un control que no ha hecho falta en Baracaldo porque allí se han protestado pero de forma pacífica. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad. El balance: 16 detenidos en Barcelona y Valencia, y la previsión que este viernes las protestas continúen. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo, evidentemente, Isier, y además ha habido reacciones también al encarcelamiento de Pablo Hasél por parte de líderes mundiales que ya se han pronunciado. Así es, por ejemplo, es el caso de Manuel López Obrador, que es el presidente de México. Afirma que allí no encarcelarán a ningún compositor que escriba letras en contra de una monarquía o de un gobierno, y que también se ha pronunciado, como no, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice que el rap es un estilo de música rebelde y que Hasél está en la cárcel solo por cantar. Él compuso canciones, sí, en contra del rey. Nosotros no vamos a hacer nunca eso. El rap es como otros géneros de la música popular, es un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria, y solamente por cantar está preso. Bueno, cada semana hablamos de la actualidad de Estados Unidos y lo hacemos con nuestra compañera, la periodista María Rothman, que está hoy viernes con nosotros, especializada en información norteamericana. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz viernes. Y hoy no podemos hablar de otra cuestión que no sea esa ola de frío terrible que están atravesando muchísimos estados. Sobre todo nos llama la atención la situación de Texas, porque es que se han quedado literalmente congelados y sin energía. Así es, no es habitual, sí que de vez en cuando cae nieve y hay tormentas bastante fuertes en Texas, pero estas tormentas que han ocurrido una junto a la otra, así tan seguidas, ha dejado realmente al estado patas arriba. Se han quedado sin electricidad, sin agua potable. La gente se está muriendo de frío realmente ahora mismo, Marta. Efectivamente, y además llama la atención que sea particularmente en el estado de Texas, que es el paradigma de los recursos energéticos norteamericanos, que estén ahora pues pasando frío. La gente se está encontrando con situaciones muy complejas, varios días pues sin electricidad, y además esto está afectando a las plantas potabilizadoras, con lo cual el agua no está apta para el consumo. Exactamente, como estabas diciendo, por una parte saber que el gran gigante del petróleo, por supuesto que siempre es Texas, siempre lo vemos en todas partes y es que es así, y que haya sido en este caso la red que tiene que ver con todo lo que es el petróleo, el gas natural y la energía nuclear, la que haya fallado, pues realmente pone en entredicho la gestión por parte tanto económica como política del Estado republicano. Y eso está causando que, el no poder utilizar la electricidad para las plantas potabilizadoras, pues está haciendo que la gente, además de no tener calefacción en sus casas, de no tener medios para calentar la comida, de realmente estar pasando frío, no tener acceso a agua potable, ¿no? Y eso ya estamos viendo que a medida que van recuperando la electricidad en las casas, el problema del agua se está agudizando. La verdad es que estamos viendo situaciones impresionantes, animales incluso literalmente congelados, lo vimos ayer con esas tortugas, pero hay una polémica que tiene que ver con lo que ocurre en ese estado, porque hay un senador muy conocido, además, Ted Cruz, que mientras sus compatriotas o conciudadanos, se congelaban, María, él estaba de viaje en Cancún.
Sí, exactamente. El senador Ted Cruz, que ha sido un senador que ha estado muy a favor, ha sido una defensa bastante importante la que ha hecho del presidente anterior, incluso él fue uno de los que votó en contra de la confirmación de los votos de los colegios electorales. Se ha defendido ahora diciendo que su casa también se congeló y que su hija le pidió que se fueran de vacaciones a Cancún, así que cogió a la familia y se fueron a tomar piña coladas, pero claro, inmediatamente esto los medios se dieron cuenta, lo empezaron a publicar. Y Ted Cruz, que tenía previsto volver el sábado, ya está de regreso otra vez en Texas, pues ahora sí capeando la tormenta política que le está cayendo encima, ¿no? Claro, no solo la que están atravesando pues todos los tejanos que están pasando este frío tan intenso. Por cierto, y hablando de Donald Trump, que vuelve a hacerse oír porque ha declarado, por así decirlo, directamente la guerra al máximo cargo republicano, a Mitch McConnell. ¿Qué es lo que ha pasado, María? Bueno, lo que ocurre es que ahora mismo el Partido Republicano está pasando por una crisis enorme, ellos dicen una guerra civil dentro del Partido Republicano, por una parte los que siguen siendo seguidores del antiguo presidente con los que no están de acuerdo con algunas de sus gestiones. Y Mitch McConnell, sí es verdad que votó en contra del impeachment, pero acabante de votar en contra del impeachment dijo que la culpa de lo que había pasado el 6 de enero, de la insurrección, fue de Donald Trump. Y esto ha causado que, por supuesto, al anterior presidente no le haya gustado sus palabras. El año que viene hay elecciones de medio término, es decir, se vuelven a convocar para lo que es muchas plazas del Senado y muchos escaños también de la Cámara de Representantes, y entonces están muy pendientes, porque la base de Trump sigue siendo muy grande, todas estas personas que están a punto de renovar su puesto, de si cuentan con la bendición, por decirlo de alguna manera, de Trump o no. Las palabras de Mitch McConnell están realmente haciendo que él, que es una de estas personas que se está jugando el escaño, se las vea y se las desee, ¿no? Y es que el presidente pues sigue tras el expresidente sigue detrás del telón moviendo algunas piezas importantes. Claro, y las palabras de Trump que se han recogido en ese comunicado, que es durísimo contra McConnell, que nada menos que es el líder del partido, puede pues incluso aumentar esa guerra, esa grieta, por así decirlo, entre las facciones republicanas, y esto es un problema para el partido, ¿no? Sí, bueno, estamos acostumbrados a que Donald Trump sea un bully, esa es su forma de actuar y lo ha hecho siempre de esa manera, ¿no? Y lo que ha hecho es enfrentarse a Mitch McConnell y advertir de que lo tiene muy difícil a cualquiera que vaya contra él. De hecho, por ejemplo, Nikki Haley, que se presenta por Carolina y que fue embajadora ante la ONU de Estados Unidos, ella se presenta para 2024 como presidenta y pensaba que iba a tener a Trump de su parte, pero a él no le está gustando esa competencia y también va por ella. Es decir, hay una división enorme dentro del Partido Republicano y se está viendo. Efectivamente. Y mientras tanto, Joe Biden anda inmerso en su principal desafío, que es controlar la pandemia con ese ambicioso plan de vacunación. Decía Biden, muy optimista, que para finales de diciembre de este año, pues en Estados Unidos se viviría algo parecido a la normalidad. No sé si te parece demasiado optimista, aunque el ritmo de vacunación es muy alto. Sí, por supuesto que es muy optimista, pero es verdad que están acelerando, que están haciendo las cosas en ese sentido bastante rápido y están vacunando mucha gente. Pero claro, hay que tener en cuenta algunos factores, como pueden ser el factor clima, ya que en estos momentos está paralizando las vacunas, están cerrando los centros de vacunación por las tormentas que desde Texas ahora se están dirigiendo hacia la costa este del país. Hay 60 millones de personas bajo aviso de peligro, de que estas tormentas pueden ser realmente muy preocupantes. Y eso está haciendo que, por una parte, se cierren estos centros de vacunación y, por otra, que no pueda distribuirse las vacunas por carretera, ¿no? O sea, todo esto va a estar en contra, por supuesto, del plan ambicioso del presidente. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo avanza este plan de vacunación en Estados Unidos y de todas las noticias que, como siempre, comentaremos con María Rosman la semana que viene. Buen fin de semana, María. Muchísimas gracias, igualmente para todos. Bueno, no vamos a dejar Estados Unidos porque ya decía María Rosman que la falta de suministro podría retrasar las vacunaciones, por ejemplo, en Nueva York. Nos lo va a contar Celia Mendoza. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que las dosis previstas de la vacuna de coronavirus para esta semana se han retrasado por el clima invernal en otras partes del país, lo que obligó a la ciudad a posponer entre 30.000 y 35.000 citas de vacunación. A la ciudad le quedan menos de 30.000 primeras dosis y podría quedarse sin la vacuna de COVID-19 para hoy mismo, dijo el alcalde. Al mismo tiempo, un experto en salud pública aseguró que las demoras serán
inaceptables. El sureste de los Estados Unidos ha sido golpeado por cortes de energía y condiciones de hielo y está experimentando el mismo problema que en la parte noreste de los Estados Unidos. Algunos sitios de vacunación han cancelado citas y los envíos de estas continúan retrasándose. A esto se le suma la variante de Sudáfrica conocida como B1351, que se ha detectado en solo unos 20 casos de COVID-19 en los Estados Unidos, pero que ha suscitado preocupación debido a la posibilidad de que se resista a las vacunas de Pfizer y BioNTech. Dijeron que no ha habido evidencia clínica hasta la fecha los que hacen estas vacunas. Sin embargo, podría ser menos efectiva de acuerdo a la información entregada por parte de los especialistas que han llevado a cabo un estudio referente a esto. Al mismo tiempo, las compañías están buscando la forma de crear una vacuna de refuerzo o una segunda posibilidad de que pueda mejorarse los efectos de esta vacuna contra esta variante en particular. Vamos a mirar ahora a Colombia porque las autoridades siguen sin aclarar el destino de 70 vacunas contra la COVID que fueron interceptadas en el aeropuerto de El Dorado. Los viales, de hecho, ya han perdido la cadena de frío. Las vacunas aprehendidas eran transportadas por una ciudadana colombiana que venía de un vuelo procedente de los Emiratos Árabes. Ella, según las autoridades, declaró las vacunas bajo la modalidad de viajero. Sin embargo, los biológicos no habrían conservado la cadena de frío. Desde el INVIMA se dejó claro que el único autorizado para importar las vacunas contra el COVID-19 es el Gobierno Nacional. Es el Ministerio de la Salud quien por ley tiene las facultades de importar y aplicar estas vacunas, por lo menos en las primeras fases. Es fundamental la cadena de frío. Y eso es un requisito fundamental para la actividad de la vacuna. Así que el riesgo que se está corriendo de adquirir una vacuna falsa o una vacuna que no haya sido adecuadamente manejada es muy grande. Además, usted puede ser engañado con vacunas falsas. Pueden no tener la cadena de frío y no ser biológicos en realidad, ser placebos. Entonces hay que tener mucha precaución. Es por eso que los expertos piden ceñirse al Plan Nacional de Vacunación implementado por el Gobierno Nacional. El alcalde de Quito y la alcaldesa de Guayaquil piden al gobierno de Ecuador que se compre de forma directa vacunas ante lo que consideran la lentitud de las autoridades de ese país en todo el proceso de vacunación. El máximo mandatario de la capital asegura que tiene una partida de 20 millones de dólares para comprar dosis que puede suponer reactivar la economía. Quito está registrando actualmente el 32% de los contagios totales de Ecuador. Hasta el momento han llegado al país solo 24.500 vacunas en 2 lotes. ¿Y qué pasa en Venezuela? Pues comienza también a inmunizar allí a la población y con polémica llega esta campaña porque han llegado las primeras dosis de la vacuna rusa. Se va a administrar, entre otros grupos, a los políticos antes que a los mayores de 80 años. Adriana Núñez de Rabascal, de La Voz de América, nos lo cuenta. Venezuela comienza hoy el plan de vacunación contra el coronavirus con el antídoto ruso Sputnik 5, de acuerdo con lo informado por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario dijo que en esta primera fase de inmunización le será aplicada la vacuna a personal sanitario, militares, policías, diputados y alcaldes, pues según dijo Maduro, estos últimos son los que han tenido mayor contacto con la ciudadanía en medio de la pandemia. Sin embargo, Maduro no aclaró cuáles serán los primeros hospitales en recibir este antídoto. Lo que sí se sabe es que el pasado fin de semana arribaron al país 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, pero tan solo el Sistema de Salud Nacional tiene alrededor de 1.300.000 trabajadores. El contrato total de Venezuela con Rusia es de adquirir 10 millones de vacunas Sputnik 5 por un pago total de 200 millones de dólares. Las organizaciones no gubernamentales han levantado su voz de protesta porque los ancianos, las personas mayores de 65 años, no están incluidas en esta primera fase de vacunación contra la COVID-19. Pero hay que recordar también que Venezuela está negociando su ingreso al mecanismo de vacunación COVAX, coordinado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pero para ello necesita pagar una cuota de 18 millones de dólares que le permitirían acceder a alrededor de 6 millones de vacunas elaboradas por diferentes laboratorios.
pasa en La Habana? Pues se han convertido en el principal foco de casos positivos de coronavirus en Cuba. En las últimas horas se han registrado más de 900 casos nuevos, han fallecido 5 personas. A pesar de las restricciones y del toque de queda nocturno, las autoridades no logran bajar el número de contagios y además ahora se da la escasez derivada de la crisis económica en la isla, que está provocando largas colas para comprar productos de primera necesidad, hasta 4 horas de espera para poder comprar pan. Y en Brasil, cientos de manifestantes del movimiento negro salieron a la calle, exigen al gobierno de Bolsonaro una vacunación en masa y subsidios para enfrentarse a la pandemia, con ollas con platos que simbolizan el hambre que pasa buena parte de la población. Han exigido ayuda para combatir también, en este caso, la crisis económica que se vive en el país. Y poco a poco, lo vamos contando, África va sumando países que inician también la campaña de vacunación. El último en hacerlo, Zimbabue, comenzó ya a administrar las dosis de la farmacéutica Sinopharm, vacunas que han sido donadas por el gobierno chino. Zimbabue empieza la campaña de vacunación contra la COVID-19. Usando dosis de China, Zimbabue se convierte en el 8º país de África en lanzar una campaña de inoculación para combatir el coronavirus. El vicepresidente del país, Constantino Chiwenga, se remangó para ponerse la inyección y fue la primera persona en el país del sur de África en recibir el fármaco. Chiwenga fue vacunado en una ceremonia en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Walkins de Harare, 3 días después de que un avión de la aerolínea nacional Air Zimbabwe trajera al país 200.000 dosis del preparado de la empresa farmacéutica estatal china Sinopharm, donadas por el gobierno del gigante asiático. Bueno, ya ven que el mundo entero pide un mayor ritmo de vacunación, pero los planes se dan de bruces luego con la realidad. La cantidad de vacunas de las que se dispone son muchas menos de las que se demandan. Y por eso es tan importante el logro de 2 enfermeras de Valencia que han conseguido extraer 7 en vez de 6 dosis de cada uno de los viales de Pfizer. Vamos a hablar con Ana Sola, profesora de la Universidad de Valencia y además enfermera del Clínic de Valencia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Valencia. Bueno, están teniendo, puede ser, repercusión prácticamente en todo el mundo porque han rizado el rizo, han conseguido sacar esas 7 dosis de cada vial de las vacunas. ¿Por qué se les ocurrió aprovechar al máximo y sobre todo cómo ha sido posible? Pues simplemente porque hicimos el cálculo matemático, como hacemos con muchos de los alumnos en muchos problemas en la universidad, viendo que podían llegar las vacunaciones masivas y hacer falta más personal, hice una presentación y me actualicé para hacer esa presentación para mis alumnos y vimos que había un remanente, como decía el consejero también de Andalucía, pues ese culillo famoso que ha ido corriendo por todo el territorio español, pero para mí un remanente que podía llegar a tener una 7ª dosis en la vacuna de Pfizer y también os adelanto que una 11ª en Moderna. Claro, eso es importante porque con esa técnica que sencillamente consiste en aprovechar al máximo pues toda la cantidad de medicamentos que pone pues la fabricante, porque siempre hacen un sobrellenado, ¿no?, para que nunca falte. Lo que pasa es que, claro, si se aprovecha bien, hasta de Moderna está diciendo Ana Sola que puede llegar a conseguir 11 dosis. Sí, efectivamente. Son viales multidosis y, por tanto, siempre tienen que dejar ese remanente para cualquier efecto a la hora de la extracción de las monodosis que vamos a inyectar y de ese remanente que tiene exactamente la misma concentración, porque es la misma disolución, ahí no hay secreto de manipulación, pues se puede extraer esa dosis. Siempre contando, por supuesto, con el material adecuado y con la destreza del personal de enfermería, que es su trabajo habitual en la práctica clínica de todos los días, por supuesto. Claro, cuando hablamos de material adecuado, estamos hablando de algún tipo de jeringuilla más precisa que otra, estamos hablando de un tipo de jeringuillas que ya disponen todos los centros de vacunación, ¿o no? Jeringuillas y agujas que indica la propia ficha técnica del laboratorio, no vienen de la NASA. Quiero decir, estas jeringas de 1 mililitro las podemos tener en el territorio español cualquiera y la ficha técnica ya indica que hay que manipularlo con agujas de 21G, que es el calibre, hacia abajo. En la propuesta de nuestro trabajo es de 25G, que son las que conocemos comúnmente como las de la insulina, son agujas mucho más pequeñitas, de un calibre menor y mucho más precisas y evitando mucho más ese espacio muerto y que perdamos dosis en la manipulación de la vacuna. Claro, por tanto,
hay una recomendación de la Agencia del Medicamento que era aprovechar 6 en este caso, porque es verdad que al principio fueron 5, en el caso de Pfizer 5 dosis se lograron las 6, ustedes logran la 7ª, que además se puede hacer perfectamente porque les respalda ya el Ministerio de Sanidad, aunque no lo diga la Agencia del Medicamento, pero es perfectamente posible y sobre todo recomendable. La cuestión es que esto es una propuesta y, como tú bien indicas, nos respalda el Ministerio de Sanidad, pero por supuesto tiene que haber una normativa. A mí me está llegando comunicaciones de todo el territorio español, de compañeros enfermeros y enfermeras que trabajan con esto todos los días, que lo están consiguiendo, pero que las tienen que tirar a la basura. Claro, imaginamos que eso les dejará absolutamente impotentes, ¿no? Tener que tirar a la basura algo como una vacuna que podría ser administrada a una persona. Pues Marta, cuando hoy te dicen que hay 388 muertos y cuando los compañeros están a pie de cama, como todos nosotros, cansados, agotados y ya pues todo el mundo desesperado de volver a una normalidad y viendo lo que estamos viendo en las calles de toda España con esos kamikazes de salud, porque para los sanitarios que estamos, dejando a nuestras familias aisladas para no contagiarlos y ver esta gente haciendo este vandalismo, porque nos protestas vandalismo, pues es un momento de tristeza, de impotencia y de que estás cansado también y que necesitas que esto acabe. Y ver esto, pues es frustrante, la verdad que sí. Bueno, que acabe lo antes posible y que en nada estén pues todos los enfermeros y enfermeras de España pues más relajados y que esto haya sido solo pues un recuerdo, que sea lo antes posible. Ana Sola, un placer hablar contigo esta tarde. Igualmente, gracias, un beso. Desde Valencia, que han logrado sacar 7 dosis de un solo vial de Pfizer y que van a ser hasta 11, es posible hacerlo con los de Moderna. Precisamente Sanidad sigue con la hoja de ruta para llegar este verano en España al 70% de la población vacunada. La máxima prioridad es inmunizar a los mayores de 80 años cuanto antes. La Comisión de Salud ya ha establecido una nueva estrategia. Nuevos pasos en la vacunación después de los mayores de 80 años. Los siguientes en la estrategia española serán los mayores de 60 y 70 años con dosis de Pfizer y Moderna y los de entre 45 y 55 años que recibirán las dosis de AstraZeneca. Lo decidió la Comisión de Salud Pública. Falta concretar el programa para los menores de 60 años con enfermedades de riesgo. El Gobierno confía en llegar al objetivo del 70% de población vacunada en verano. Mensaje a las comunidades que suavizan las restricciones. Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura o Cantabria flexibilizan medidas. España impone ya cuarentena obligatoria a los pasajeros de Brasil y Sudáfrica para evitar la expansión de esas variantes del coronavirus. Bueno, y la campaña de vacunación en Europa sigue siendo lenta con las 3 vacunas aprobadas de momento. Por eso la Unión Europea ha firmado ya esta misma semana la ampliación del envío de dosis con Pfizer y con Moderna para lograr el mayor número de inmunizaciones. Todo ello mientras se sigue de cerca los ensayos de otras vacunas. Todos los detalles los tiene Miguel Vega. Sí, porque la Unión Europea ha reconocido que con el actual sistema de producción es complicado alcanzar el objetivo del 70% de la población inmunizada en verano. España cuenta por el momento con 45 millones de dosis en 2021 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Con ella podrá inmunizar a cerca de 23 millones de personas, lo que supone algo más del 50% de la población española. Pero los próximos meses podría contar con 100 millones más de vacunas adicionales. En estos momentos disponemos de 3 vacunas, 2 de mRNA, la de BioNTech, Pfizer y la de Moderna, y la tercera, la de AstraZeneca, que es un vector viral. Janssen sería la siguiente vacuna en recibir la autorización de la Agencia del Medicamento Europeo. Está desarrollada en Estados Unidos. Tan solo sería necesaria una dosis y la Unión Europea ya ha hecho una precompra de 400 millones de dosis, de los que llegarían a España 40. Sería su aprobación en marzo y tendría una tecnología similar a la vacuna de AstraZeneca. Por el momento se conoce que tiene una eficacia del 66% y se fabricaría en Cataluña. Pueda adoptar una autorización positiva en torno al 8-12 de marzo.
También de Estados Unidos vendría otra de las candidatas que llegarán en los próximos meses. Todavía se desconoce el número de dosis que serán necesarias para la inmunización. La Unión Europea ha comprado 100 millones de dosis, de los que llegarán a nuestro país 10. Se espera que la aprobación, según algunos organismos, sea en el mes de abril y que tenga una tecnología similar a la utilizada en las células de los insectos. Tiene una eficacia del 90% y también tiene como ventaja que se fabricaría en nuestro país, en concreto en Galicia. En el continente europeo se desarrolla una de las vacunas más avanzadas que se aprobaría antes de verano. Se desarrolla en Alemania. También serían necesarias 2 dosis para su inmunización y la Unión Europea ha hecho una precompra de 405 millones de dosis, de los que llegarían a nuestro país 40. La aprobación podría ser antes de verano, pero aún no se tiene fecha determinada. Cuenta con la misma tecnología de Moderna y Pfizer. Los primeros estudios se desconoce la eficacia con la que contaría esta vacuna y se fabricaría dentro del continente, en el país en el que se está desarrollando, en Alemania. Ya se ha iniciado el procedimiento de rolling review, de evaluación continua, de la vacuna Novavax y de CureVac. Estas son las candidatas más avanzadas y en las que se fija más esperanza, pero existen otras candidatas que podrían recibir la autorización para alcanzar con los objetivos. Entre ellas, la rusa Sputnik 5, la francesa Valneva, que la Unión Europea ya ha hecho una precompra de 60 millones de dosis, y por último, la vacuna Sinopharm, que viene desde China. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en Codogno, que es una pequeña localidad al norte de Italia, que hace un año fue el primer foco importante de coronavirus. 50.000 personas en su momento fueron confinadas. Esto llamó la atención. En España ahora pues estamos familiarizados con este asunto. Hace un año, Codogno, esta pequeña ciudad italiana, asustaba al mundo como el primer gran foco de coronavirus fuera de China. La primera decisión fue cerrar todos los espacios públicos de esa localidad del norte de Italia y un día después el gobierno creaba la primera zona roja. 50.000 personas quedaban confinadas, una medida hasta entonces inédita en Occidente, pues solo se había replicado en China. Veramente sembrava un periodo da incubo dove comunque da una parte sembrava che, ribadisco, tutto il mondo fosse passato da Codogno, cosa che speriamo avvenga presto, quando questo incubo finirà, finalmente potremo tornare a parlarci senza queste mascherine. Pero ahora, aunque la situación sanitaria ha mejorado, muchos de sus convecinos están con el agua al cuello por los parones productivos. Por ello, el alcalde de 35 años considera que el Estado debe otorgar medidas extraordinarias a la espera de que se inviertan los 209.000 millones de euros que Italia recibirá desde la Unión Europea en su plan de recuperación. Cuando parece que Europa ha logrado frenar el incremento de contagios y de fallecidos de esta tercera ola, ojo, porque Alemania advierte de que no es momento de relajar las medidas, porque las variantes detectadas podrían provocar un nuevo repunte en todo el continente, algo que también dice la Organización de la Salud. La necesidad de poner fin al bloqueo es tangible, casi se puede tocar, pero debemos ser muy cautelosos con las aperturas para no perder lo que hemos logrado. Los análisis del Instituto Robert Koch demuestran que la variante del virus descubierta en el Reino Unido se ha extendido por toda Alemania. Casi 1 de cada 5 personas que dieron positivo en la prueba está infectada con esa variante del virus. Y en Inglaterra, según un estudio del Imperial College, los contagios por COVID han registrado un fuerte descenso desde principios de año, sobre todo en Londres, donde afirman que la caída está siendo del 80%. Pero la investigación dice también que los niveles de contagio son todavía altos. Se registra un positivo por cada 200 personas entre el 4 y el 13 de febrero, unos niveles similares a los de septiembre del año pasado. Bueno, vamos a cambiar ya de asunto. Vamos a hablarles de una serie, la serie Hierro, que estrena precisamente hoy su segunda temporada. Así que la isla del Meridiano vuelve a ser el escenario de la trama en la que se ven envueltos los mismos protagonistas que la primera. Candela Peña, como la jueza Montes, y Darío Grandinetti, de nuevo como su particular antagonista, el empresario Antonio Díaz. Además se incorporan nuevos personajes a la historia que van a aportar líneas de muchísimo interés para una serie que fue un rotundo éxito en su primera temporada. Es usted un imán para las complicaciones. Y precisamente está hoy con nosotros Matías Varela, que es un conocido actor, se incorpora al elenco de Hierro como una de sus principales novedades. Seguro que lo recuerdan por su trabajo en Narcos, recientemente lo han podido ver también en la serie Raised by Wolves de Ridley Scott. Está
con nosotros Matías Varela, lo acaban de ver, pero tenemos un pequeño problema con la señal. Estamos tratando de recuperarlo, a ver si podemos hablar con él, porque es una de las nuevas incorporaciones. Hasta lograr esa mejor señal, vamos a irnos a ver lo que ocurría ayer en el planeta rojo, en Marte. La misión del Perseverance ha tenido éxito. El vehículo de exploración Perseverance, desarrollado por Estados Unidos junto a otros países europeos, incluido España, tomaba tierra en el cráter al filo de las 9 de la noche, después de un viaje de más de 400 millones de kilómetros que comenzó en julio de 2020. Esta misión es increíble desde el punto de vista tecnológico y científico. Recolectará muestras que se traerán a la Tierra. Sobre todo, es la mayor exploración del planeta que permitirá entender mejor Marte, la evolución de Marte. Comienza ahora la misión más ambiciosa de la NASA con el objetivo de encontrar rastros de vida pasada. El tiempo estimado de duración será de 2 años. Se han invertido más de 2.000 millones de euros. La nave lleva cámaras que grabaron la llegada al planeta rojo y también micrófonos que registran el sonido. 1 minuto después de entrar en la atmósfera alcanzó su pico de temperatura por el roce del aire, 1.300 grados. Estados Unidos ha convertido en el único país que ha llevado 5 vehículos de exploración consecutivos a la superficie de Marte. Un hito que le sitúa por delante de China, que en unas semanas intentará llevar a Marte un orbitador, un aterrizador y un vehículo móvil, algo que nunca se ha hecho antes. Bueno, pues ahora sí podemos hablar con Matías Varela, que es un nuevo personaje de la serie Hierro. Está escuchándonos desde Sudáfrica, nada menos, donde rueda la segunda temporada de Raised by Wolves. Matías Varela, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, es uno de los nuevos e importantes personajes de la serie Hierro. No sé qué le pareció la primera temporada y ahora enseguida hablamos de lo que aporta su personaje, pero ¿qué le pareció la serie Hierro? A mí me gustó mucho la primera temporada. De hecho, me pareció una serie completa y comparable con cualquier producción norteamericana. Efectivamente, y ahí ahora pues empieza la segunda temporada, que se espera con muchísima expectación por lo que supuso la primera, y ya decíamos que los nuevos personajes van a aportar algo de una nueva línea argumental, entre ellas la que desempeña el personaje nuevo que va a interpretar Matías Varela. ¿Qué nos puede contar de ese nuevo personaje, si es que algo se puede desvelar? Bueno, sí, es hijo de Reños, alguien que se ha criado en Estados Unidos, en Miami, y que vuelve a la isla con la idea de, digamos, montar un negocio y de arreglar las cuentas con su exmujer, donde tiene un problema de la custodia de sus hijos, sus hijas en este caso, y nada, que es un cabrón, es un tipo bastante oscuro. Bueno, un personaje, por tanto, que va a ser muy interesante, porque si no hubiera algo complejo en una serie como Hierro, pues no tendría tanto interés. Es verdad que fue un rodaje, imaginamos que diferente. ¿Cómo fue rodar en una isla como el Hierro? No sé si conocía esta isla y cómo se sintió en este rodaje, que además se vio con ese problema de ser interrumpido por la pandemia, como todo, ¿no? Sí, no, yo sí había estado en las Islas Canarias, nunca en el Hierro específicamente. Además de eso, es mi primera vez que trabajo con un equipo español, en una producción española, y fue una experiencia en general muy buena. Lo pasé muy bien, me gustó mucho el sitio, es decir, la isla en sí, los herreños, el equipo, que es más que nada gallego, que digamos yo también soy gallego, entonces ya había, digamos, ciertos parecidos entre nosotros, pero en general fue una de las mejores experiencias de mi carrera y algo que espero poder hacer de nuevo en un futuro cercano. Bueno, ha ido a participar en esta serie y ahora se encuentra, ya decimos, Matías Varela, en Sudáfrica, donde está rodando la segunda temporada de Raised by Wolves. ¿Cómo están los rodajes en un lugar, además, en el que el coronavirus está afectando en particular a la población? No sé si se puede rodar con normalidad. Sí, a ver, aquí la cosa está bastante afectada, obviamente, pero esto es una producción muy grande, entonces ellos tienen los recursos para aislar lo que es el plató, la grabación, es un sitio completamente casi hermético, es como entrar en una nave espacial, básicamente. Entonces, pues
esta gente tienen los recursos y los medios para poder trabajar durante plena pandemia sin ningún tipo de problemas. Claro, bueno, pues no se complican, las cosas tardan más, cuestan más, pero se hace igual. Bueno, pues esperemos que siga así, que sigan las producciones cinematográficas y de series, como es el caso de Hierro, que se estrena esta noche, además con el aliciente de este personaje que interpreta Matías Varela, Gaspar Cabrera. Estamos expectantes para verlo. Gracias, Matías Varela, por atendernos. Muchísimas gracias por tenerme. Bueno, pues ya saben, esta noche pues tienen esa nueva serie en la que la Isla del Hierro es protagonista. Estos días hemos hablado mucho de las repercusiones para un rapero, ya saben, por letras polémicas de canciones. Ha entrado en la cárcel Pablo Hasél, y fíjense que en Cuba el gobierno está indignado por la canción que ya es viral, se llama Patria y Vida, que interpretan varios artistas cubanos denunciando la situación de represión en la isla. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo 2'2", 60 años, trancada dominó. Pues es un tema interpretado por Yotuel Romero, ex vocalista de Orillas, December, Bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo y el Funky, con esta canción tan polémica en Cuba, pero que suena tan bien. Nos vamos, feliz fin de semana. En nada se quedan con el Telenoticias Primera Edición. Un paraíso en Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó, tu 5'9", yo 2'2", ya se acabó. 60 años, trancada dominó, mira. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras.